el análisis de involucrados incurre en, valga la redundancia, en analizar claramente cuáles son las características que tiene ese grupo de interés, cuáles son los intereses y las expectativas de ese grupo de interés, qué potencialidades y debilidades tiene ese grupo de interés en relación al problema o oportunidad, cómo les está afectando el problema para poder entender mejor esa dinámica. Entonces, bajo esa información que se logra recolectar o que el equipo del proyecto logra recolectar, es que nosotros procedemos a indagar o a determinar objetivamente quién es más importante y quién va a tener influencia. Bien, a raíz de la información. Por ejemplo, imaginémonos que podemos tener involucrados donde yo no tengo mucha información, pero sé que pueden ser muy trascendentales. Pero como no tengo mucha información, pero son trascendentales, yo nada más los voy a considerar como grupos de interés de alta importancia. No como no tengo información, no podré hacer inferencias o definir si este tiene influencia dentro del proyecto. ¿Quiénes suelen normalmente, para que lo puedan tener claro, quiénes suelen tener normalmente influencias dentro del proyecto? Realmente aquellos actores que tengan capacidad financiera de contribuir con el proyecto, que tengan capacidad de toma de decisiones para poder intervenir en el proyecto y que realmente sean los que requieran el desarrollo del proyecto. Bien, por ejemplo, si nosotros detectamos que en Yopal o en San Gil o en cualquier región hay un problema de desigualdad social en función de las viviendas, voy a decir unas locuras, y en ese orden de ideas de esa desigualdad detectada, la alcaldía de la región X manifiesta o está interesada en poder desarrollar un proyecto de desarrollo de viviendas sociales. Lógicamente ahí podríamos intuir que el primer actor, un actor va a ser la alcaldía y que el otro actor va a ser la población beneficiada de la región o la población vulnerable. Pregunto, ¿quién de esos dos actores en términos básicos puede tener alta influencia y quién puede tener alta importancia pero baja influencia? ¿Quién creen ustedes que puede tener realmente influencia en lo que quieren con el proyecto? ¿La comunidad vulnerable o la alcaldía? La comunidad. No. Recuerden, la influencia es aquel actor que puede incidir en las tomas de decisiones del proyecto. De la alcaldía. Entonces, en ese orden, lógicamente, si no es uno es lo otro. Ah, bueno, profe, es la alcaldía. Porque ellos son los que pueden intervenir en las decisiones del proyecto, hacerles cambio al proyecto. Por ejemplo, el alcalde habrá manifestado dentro de esta situación supuesta que estoy planteando, que desea diseñar casas de interés social con 3 habitaciones. Pero a medida que antes de arrancar, aprobado todos los recursos, todo, él dice, no, ¿sabes qué? Bajémoslo a 2 habitaciones. Y al bajar la casa a 2 habitaciones, podemos incrementar la posibilidad de tener más hogares. Él está tomando una decisión y está influyendo en la ejecución del proyecto. ¿Y por qué no pueden ser los habitantes o la comunidad vulnerable? Porque al fin y al cabo ellos van a ser los beneficiarios. Ellos no van a medir, bueno, aunque hago un paréntesis, hay algunos beneficiarios que sí le miran el diente al caballo regalado. Bien, pero en la mayoría de los casos, un beneficiario no va a decir,
Ah, pero yo lo quería de 3 habitaciones. ¿Por qué no lo hicieron de 3? Bien, ellos no van a tener incidencia. Tú eres importante, aquí está tu casa. Entonces, realmente la valorización se determina de acuerdo al paso 2, que es el análisis de involucrados dentro de la primera fase de la metodología del marco lógico. No existe una regla clara de cómo determinar esas ponderaciones. Lo básico es que el equipo del proyecto defina esa valorización en función de la información que logra recolectar. ¿Sí? Y defina esa valorización en función de la capacidad de toma de decisiones que puede tener cada grupo de interés. No todos los grupos de interés tienen capacidad de toma de decisiones. No todos los grupos de interés tienen capacidad de financiamiento. No todos los grupos de interés tienen capacidad de persuasión. Entonces, a partir de ahí, definen esa ponderación para saber realmente quiénes pueden tener influencia, quiénes no, y quiénes son muy importantes, pero no tienen influencia. ¿Quedó claro ese aspecto? ¿O siguen Sí, señor. en las Claro que sí. mismas? Con total franqueza, profe, sigo en, en lo mismo, no va a pasar nada porque mi misión es que ustedes logren comprender las temáticas. Sí, señor, no, ya claro. Bien, el día de hoy, o en la noche de hoy, vamos a ver la segunda fase, que es análisis del problema. Esta fase es muy importante, al igual que la fase 1. Realmente, estas dos fases, tanto la fase 1 como la fase 2, son fases que son trascendentales para el desarrollo de la metodología del marco lógico. Regálenme un minuto, por favor. Listo, qué pena. ¿Por qué son trascendentales o importantes? Porque aquí, en estas dos fases, prácticamente se diagnostica la situación que yo deseo estudiar, se determina la realidad del problema y se logra entender qué está sucediendo con la problemática. La fase de análisis del problema, como lo dije o lo he dicho en sesiones anteriores, es una fase que se desarrolla iterativamente. Coloco las manos de esta forma para que ustedes logren interpretar de que se desarrollan en forma simultánea. A medida que yo voy haciendo análisis de involucrados, inmediatamente vamos haciendo análisis del problema. ¿Por qué? Porque es que los involucrados son los que van proporcionando información de la problemática y vamos desenmarañando el problema en algo mucho más entendible. Entonces, hoy vamos a empezar a tocar esta situación. Primer aspecto a considerar, antes de hablar realmente lo que es un análisis del problema. Un problema básicamente resulta de una necesidad o, en términos mucho más complejos, de la deficiencia de un recurso identificado. Pero para poder detectar esa necesidad o para poder detectar esa deficiencia de un recurso identificado, se logra mediante un diagnóstico actual. Es decir, mis hijos, los problemas no surgen de la nada. O los problemas no se logran identificar porque Joaquín dijo que ese era un problema. No. Joaquín me puede decir que puede ser X problema, pero debido a que Joaquín habrá desarrollado una serie de observaciones para poder validar lo que me está planteando. No de la noche a la mañana va a decir, este es el problema. No. Hay una secuencia de diagnóstico que se le conoce como el diagnóstico, que me va a indicar claramente qué es la situación que se está
la situación actual que esté ocurriendo. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico actual, para poder detectar esa necesidad o esa deficiencia en un recurso identificado, existen muchas metodologías para hacer un diagnóstico. Existen encuestas, existen entrevistas, pero hay una muy básica que nosotros siempre la hemos aplicado y es la técnica de la observación. ¿Sí? Si nosotros caminamos constantemente por la misma calle de mi barrio, todos los días salgo por la misma calle de mi barrio, todos los días yo puedo observar el mismo comportamiento de una situación. Y ese comportamiento de cierta situación se puede estar generando por otras circunstancias que también se pueden ver a simple vista o detectar en el proceso de la observación. Entonces, esa técnica que es muy básica, que es la observación, es la que nos da a dar pie en primera instancia para poder indagar o inferir cuál puede ser una problemática en una comunidad o cuál puede ser la problemática que deseemos trabajar. Bien, por ejemplo, si yo les preguntara a todos los presentes y también a Julián, sí, a todos los presentes, independientemente de que sea Yopal o San Gil, si yo les preguntara, ¿qué problemas ahora? Voy primero con Yopal y ahora le hago la pregunta a Julián. ¿Qué problemas hay en Yopal que logran ustedes detectar? Dígame uno, cualquiera. Inseguridad. La inseguridad. Inseguridad. Perfecto, la inseguridad es uno. ¿Cuál otro? El mal estado de las vías, ¿no? De las calles. De las calles. El mal estado de las vías. Perfecto. ¿Cuál otro? El agua potable, falta del agua potable. Bien, o sea, no faltaba el agua potable. Falta del agua potable. Ahora, Julián, ¿qué problemas hay en San Gil? Julián. La mencionada, la inseguridad y que están levantando las calles. Hay unas calles que están bien y las levantan como para reparcharlas y hay otras que irán dañadas y no las hacen nada. Entonces, como las vías. Mal estado de las vías. Y ahora pregunto, ¿y ustedes cómo saben que esas son las problemáticas? ¿En qué se basan para decirme un problema es la inseguridad, un problema es el mal estado de las vías, un problema es la falta de agua potable? Que coincidieron también con algunas en San Gil. ¿En qué se basan para decir eso? Las estadísticas. En la afectación Porque ya la la mismo. Vamos, traten de levantarme siempre la manito. En estadística lo manifiesta Wilder. ¿Qué dijiste, Julián, que no te escuché bien? Que somos vivientes de los problemas, entonces por eso somos afectados. Lo viven constantemente, perfecto. La vivencia, esa vivencia es la famosa observación. ¿De qué otra forma? Joaquín, sí, levantaste la mano, decime. Sí, cuando, por ejemplo, cuando no se cuenta con un servicio, hay una eficiencia de ese recurso, ¿no? Ok, porque no tengo, no cuento con un servicio. Entonces, fíjense que lo que ustedes me están indicando, me lo están validando. Ustedes ya tienen un diagnóstico previo, así sea muy básico. Un día, cuando me dicen mal estado de las vías, me imagino que muchos de ustedes tienen moto o carro y cuando van por las calles de Yopal, hueco, tambalea la moto o el carro, ¿sí? Están notando, y está mal esta vía, y vuelven a cruzar al día siguiente y sigue igualita, y se mantiene el problema. Pero es que aquí hay un problema, mal estado de las vías. Con la inseguridad es lo mismo, escuchan, ven, o los atracaron, puede que sea muy, muy grave, pero normalmente siempre Dios nos proteja realmente, o escuchamos, un atraco, o vemos un atraco, estamos observando, y la escucha también es una observación en el mundo de la investigación. Entonces ahí tenemos los prediagnósticos. ¿Estamos entendiendo la dinámica? Sí, señor. Bien. Pero empecemos entonces a entender algo muy interesante como segunda característica. Yo dije o manifesté que un problema resulta de una necesidad o una deficiencia de recurso.
Pero ahora preguntémonos qué puede ser un problema. Entonces, básicamente, para efectos de la metodología del marco lógico, óigase bien, para efectos de la metodología del marco lógico, un problema es un hecho negativo existente. Y ese hecho negativo existente afecta a la vida de las personas e incide en sus condiciones de vulnerabilidad. Y coloco en paréntesis algo. No, un problema no es la ausencia de una solución. O dicho de otra forma, porque está aquí abajito, un problema no es la ausencia de algo. Ejemplo. Yo no puedo decir, no podemos decir como problema falta de empresas que produzcan cervezas en la ciudad de Yopal. No. Porque si se manifiesta el problema como la ausencia de algo, es decir, como falta de una empresa, automáticamente, mis hijos, podremos intuir cuál es la solución. ¿Sí? ¿Cuál puede ser la solución? Cuando, en el ejemplo que acaba de colocar, falta una empresa que produzca licor en Yopal. ¿Cuál es la solución? Construir Ya la empresas. empresa. Pues construir la empresa. Entonces no tiene lógica hacer esfuerzos para decir, ese es un problema. No, porque ya tengo la solución. ¿Qué mensaje les quiero mandar aquí? Cuando un problema lo expresamos como un hecho negativo existente, a ese problema expresado de esa forma, podremos determinar diferentes formas de solucionarlo. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir un hecho negativo existente? ¿O cómo se redactaría un hecho negativo existente? Por ejemplo, regresémonos con la empresa de licores. Yopal, es un juicio que yo hago de Yopal. No, no lo tomen a mal, es algo que yo he observado. Y no está mal. Yopal es una ciudad que bebe mucho. ¿Me equivoco, sí o no? Sí, señor. ¿Sí me equivoco o sí me estás afirmando la posición? No, no te equivocas, no te equivocas. Ok, no, perfecto, no me equivoco. Uy, ¿Y ahí por Dalí sí sabe dar todo eso. ¿Y por qué digo que no me equivoco? Porque respeto a los yopaleños en ese sentido. He visto bares abiertos desde las 9 de la mañana o 10 y veo gente sentada bebiendo. Bares un lunes abierto y veo gente sentada bebiendo. A cualquier hora veo gente tomando cerveza, hasta en las tiendas. Y yo digo, no, no es malo, es que de pronto por el calor que se genera en la región, consideran que la mejor forma de saciar ese calor es bebiendo cerveza. Y no está mal. Pero es cerveza o es un licor que no es producido aquí en la región. ¿Cómo podremos, viendo que es una oportunidad, cómo se podría redactar esa oportunidad o ese problema como un hecho negativo existente? ¿Cómo creen ustedes? Que no sea como la ausencia de algo, que no realmente no digamos, hey, la solución es crear una empresa de licores en Yopal. No, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo creen ustedes? Yo tengo la forma, pero quiero escucharlos. Qué pena, profe. Repite la pregunta. Bien, estaba haciendo el ejemplo de que Yopal es una ciudad que consume mucho licor o mucha cerveza. Entonces quiero que me expresen esa oportunidad o problemática, si lo pueden considerar, como un hecho negativo existente. Bien, y que no realmente la forma como redactemos ese hecho negativo existente
se puede intuir la solución. No, en los hechos negativos existentes es muy complejo intuir la solución, pero nos indica claramente un problema. ¿Cómo creen ustedes que podría ser? Ya les voy a mostrar unos ejemplos, pero ¿cómo se lo imaginarían? ¿Cómo plantearían ustedes ese problema? Pronto sería más como la pérdida de la o oportunidades económicas en la región. Otra Digamos, vez, otra vez. o sea, que esa economía de consumo de licor se puede quedar, digamos, en el departamento, en empresas casanareñas y que puede generar mayor oportunidades a la economía, al empleo. Sí, pero quiero algo concreto, Anderson, que tú me digas, mira, este es el problema, hay una oportunidad o esta es una oportunidad y podemos formular un proyecto. Algo concreto, directo, que uno diga, uy, sí, es interesante y sí se evidencia. ¿Cómo creerías? Échenle cabeza, sin miedo. Prefiero que aquí, en estos ejercicios, en estas conversaciones, generemos estos intercambios, esta interacción. Les doy la idea. Yo la plantearía de esta manera. Ah, y dale, ibas a hablar, dime, te vi que ibas a hacer un No sé, iba a decir como que en Yopal es difícil el acceso a bebidas alcohólicas. ¿En Yopal es difícil qué? El acceso, pues por el tema de vías y bueno, algo así, no sé. Ok, difícil acceso de vías alcohólicas. Bueno, buen punto, no lo había visto por ahí, pero podríamos mejorarlo. Yo lo plantearía de esta manera. Yo diría, altos niveles de consumo de bebidas embriagantes sirve como oportunidad para generar competitividad en la región. Estoy convirtiendo un hecho negativo existente, pero la gran pregunta es, ¿será que puedo intuir claramente cuál puede ser la solución? No, yo solamente estoy diciendo que hay un alto consumo de bebidas embriagantes en la región. Estoy manifestando. Si lo quiero llevar, de pronto si analizamos el nivel de accidentabilidad, entonces podríamos decir altos niveles de consumo de bebidas embriagantes generan accidentes o altos niveles de accidentabilidad en la región. Pero esa forma como estoy redactando un hecho negativo existente, no podremos intuir fácilmente cuál puede ser la solución. Y les pongo ejemplos. Miremos aquí, acá vemos la situación. Normalmente solemos redactar incorrectamente los problemas. Es decir, lo hacemos de esta forma. Incorrectamente, me muestra un ejemplo y dice no existe un generador local de energía. Con el simple hecho de que dice no existe un generador local de energía, la palabra no existe me está indicando que hay ausencia de algo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está ausente? El generador. El generador de energía. El generador de energía. Entonces, ¿será que si yo digo, es que no hay un generador de energía, ¿me están dando un problema o me están intuyendo la solución? Intuyendo la solución. Intuyendo la solución. Y yo lo que necesito es un problema para poder formular un proyecto. ¿Cuál sería la forma correcta de poder formular un proyecto o llevar este problema o esta situación a un problema bien planteado? Que es esta. Diríamos, limitada provisión de energía durante el día. Pregunto, ¿es un hecho negativo existente, sí o no? ¿Estoy notificando algo negativo? ¿O se notifica Sí. que hay algo negativo? Dana dice que sí, Anderson dijo que sí. ¿Y cuál es el hecho negativo? ¿Quién me da la respuesta? Que no hay energía. Que no hay La limitación. limitación a las personas. Perfecto. Dana lo llevó a un nivel más amplio.
Sully lo manifestó, Anderson se aproximó, es la limitada provisión. Es decir, me está diciendo, Sully dijo, no hay energía, no. Sí hay energía, pero es muy limitada, es muy baja esa energía. Y la energía es durante el día, es muy baja esa energía. Entonces la pregunta es, si yo redacto el problema de esa forma o planteo la problemática de esa forma, limitada provisión de energía durante el día, ¿cuántas posibles formas de solucionarlos pueden haber? Menciónenmelas. Pues una, tener el generador. Bien, una podría ser el generador. ¿Cuál otra? Puede ser pues comprarle a una ciudad cercana el suministro de energía. Puede ser comprarle a una ciudad cercana el suministro de energía. ¿Cuál otra? ¿Una planta de energía? Una planta. Entonces, fíjense que ya estoy convirtiendo un hecho negativo existente en un amplio espectro de posibles alternativas de solución, desde la primera concepción del problema. Ahora la gran pregunta es, ¿qué es el propósito del análisis del problema? Que más adelante voy a profundizar. ¿Qué genera? Es donde tendremos que empezar a estudiar, porque apenas eso se está generando con la simple observación. La pregunta que tendríamos que plantearnos es, ¿qué genera o qué está causando esa limitada provisión de energía? Entonces ahí surgirían opciones como inexistencia de una planta de energía, o podrían surgir malos o ineficientes mantenimientos al sistema energético de la ciudad, podría ser otra. Entonces comienzan a surgir un sinnúmero de otros problemas. Conclusión. Y eso que apenas estoy con el primer ejemplo. Conclusión. Un problema bien redactado y bien planteado trae consigo, cuando se empieza a indagar qué pasa tras bambalinas del problema, nos empieza a arrojar más problemas. Profe, ¿cómo así? Ejemplo. Si yo hablo y manifiesto o digo un problema en Yopal o en San Gil sea el siguiente: altos niveles de accidentabilidad en la ciudad de Yopal, un hecho negativo existente de altos niveles de accidentes. Cuando hablo de que un problema bien redactado y empezamos a analizar qué pasa, por qué existen altos niveles de accidentes, pasamos a indagar qué pasa con este problema, indagamos el tras bambalinas. Ok, nos referimos qué está causando ese problema. Entonces, unas posibles opciones puede ser consumo de bebidas embriagantes, altos consumos de bebidas embriagantes, irresponsabilidad de los conductores, llamémosle mal estado de las vías. Entonces, ¿qué pasa? El simple problema bien planteado que estamos formulando me está indicando, listo, si es un problema, hay altos niveles de accidentabilidad. Pero tras de eso hay otro problema, es que los yopaleños se embriagan mucho, manejan con altos niveles de alcohol. Pero es que también hay otro problema, existen malas vías, mal estado. Es que hay otro problema, muchos conductores son irresponsables al conducir, tanto de carros como de motos. Entonces, ¿cuántos problemas ya tenemos? A ver, jóvenes, bajo el ejercicio que estamos haciendo. ¿Sí me están poniendo atención, sí o no? ¿O no me están entendiendo? Sí, señor. Sí, ¿qué, Anderson? ¿Sí me están entendiendo o sí me están poniendo atención? Las dos cosas de mi parte, sí, señor. Ok, listo, perfecto. ¿Tenemos cuántos problemas? Tenemos 4 problemas que atacar.
tendríamos 4 problemas. El de los altos niveles de accidentes, porque la meta es disminuirlos. Tenemos el problema de las personas que conducen embriagadas. Tenemos el problema de la irresponsabilidad en la conducción y tenemos el problema del mal estado de las vías. ¿Y qué empezamos a indagar? Bueno, sigamos analizando el tras bambalinas. ¿Y por qué los yopaleños consumen con altos niveles de alcohol? Identificamos las causas. ¿Por qué conducen irresponsablemente? Identificamos las causas. ¿Por qué hay mal estado de las vías? Identificamos las causas. Y vamos llevando un problema identificado a su mínima expresión. Y esa mínima expresión nos la va suministrando nuestros grupos de interés. Bien. Otro ejemplo, para que logremos entender qué me refiero con hechos negativos existentes y con ausencia de algo. Pero que los problemas no se pueden redactar como ausencia de algo. Bien, tenemos el ejemplo, dice, no se cuenta con suficiente infraestructura educativa para el nivel de educación inicial. Pregunto, ese problema, que ya sabemos que está mal formulado, ¿realmente está formulado como que falta algo, que hay una ausencia de algo? ¿Qué es lo que hace falta? Según la forma como está planteado. O sea, terminar la infraestructura. Bien, no hay una infraestructura, necesitamos una infraestructura. Entonces ya uno automáticamente intuye, tú lo que quieres es un colegio. Que sí, que la construcción de un colegio es un proyecto. Sí, es verdad. No estoy en contra de eso. Pero ¿será la construcción del colegio el proyecto adecuado para resolver el problema que quiero atacar? Es lo que no sabemos. Forma correcta de poder redactar este problema sería elevado déficit de cobertura educativa por los niños en edad preescolar. Entonces ya me está diciendo, bueno, el problema no es la ausencia de un colegio o de una infraestructura educativa. El problema es más delicado. El problema es que hay déficit y es muy alto ese déficit en cobertura educativa, sobre todo para niños en edades de preescolar. Entonces, ya uno empieza, bueno, ¿y por qué hay elevado déficit, de cobertura educativa? Analicemos el tras bambalinas, cuáles son las causas de ese elevado déficit. Pero si nosotros si nos concentramos en un problema mal planteado, mal formulado, a partir de que falta algo o hay ausencia de algo, si nos vamos con la forma como está mal planteado correctamente, ¿será que podemos indagar un tras bambalinas adecuado? ¿Podremos indagar las causas por las cuales no se ha hecho ese colegio, sí o no? ¿Se podría profundizar? Viendo desde la forma incorrecta. Sí, de la forma incorrecta. Porque ese solo se centraría en la solución que el mismo problema está dando. Claro, no puedo yo adentrar dentro del problema porque primero ya me está dando una solución. Y segundo, podremos intuir cuál puede ser la causa por la cual no hay un colegio. Me van a decir, es que no hay plata. ¿Qué puedo hacer si no hay plata? Pues no hay colegio. Entonces no es una forma sustancial o no me proporciona más bien una fuente de información adecuada para poder manifestar un proyecto. Pero cuando se redactan de forma de hechos negativos existentes, se podría profundizar en la información y sumado a ello, podremos plantear, cuando lleguemos a otro punto, muchas alternativas de solución al problema principal. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo la dinámica? ¿O no estamos entendiendo la dinámica? Azuli, ¿ibas a decir algo? Vi que activaste el micrófono.
No, solo dije sí, señor. Ah, ok, no te escuché. Bien. Dana, muchas gracias, dice que sí. Nos vamos con la tercera característica. Tercera característica. El propósito que se busca trabajar con el análisis de un problema, qué pena, el principal es poder identificar las principales dificultades de dicha situación. Es lo que me refiero a cuando yo estaba hablando del tras bambalinas. Identifiquemos cuáles son las causas o las dificultades que generan este problema. Bien, identifiquemos cuáles son las consecuencias que trae este problema si no se soluciona. A eso se refiere con ese primer propósito, en identificar esas principales dificultades de la situación planteada. El segundo propósito, que es muy importante, es establecer las relaciones de causalidad que existen entre estas dificultades detectadas. ¿Y qué quiere decir las relaciones de causalidad? Las relaciones de causalidad lo que nos quiere indicar es que una causa detectada nos va a generar un efecto mínimamente. Bien, que el problema detectado nos va a generar un efecto. Eso es lo que nos quiere decir la relación de causalidad. Causa-efecto. Causa-efecto. Ya se los voy a explicar en términos mucho más sencillos. Y esta relación de causalidad nos va a permitir entender mejor la dinámica del problema. Nos va a permitir entender a nivel de detalle la situación que estamos estudiando. Y la cuarta característica, no menos importante, es que el análisis del problema se desarrolla mediante una herramienta llamada árbol del problema. ¿Y por qué? Y voy a explicarlo aquí con un super árbol que voy a dibujar. Me disculpan cómo dibujo. Imaginémonos que este es un tronco, ¿cierto? Y el tronco está, esta es la tierra. Y el tronco nace gracias a unas raíces y que cada raíz se emprenden y que cada raíz desprende otra ramificación. Bien, o sea, las raíces son las que generan que crezca el árbol y el árbol nos genera unos frutos, unas ramificaciones. Bien, me disculpan, pero así fue como yo aprendí a dibujar árboles en el colegio. Entonces, hagamos la analogía. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más difícil de tumbar de un árbol? ¿Las raíces, el tronco o las ramas? De romper. Las raíces. Las raíces. 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 Bueno, es lo más difícil porque están debajo de pronto, ¿cierto? Pero si yo quiero tumbar un árbol, ¿a dónde lo ataco? Al tallo. Al tronco. Al tronco, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la analogía? La analogía depende de qué. Joaquín, Depende de la ubicación que esté, porque si el árbol está sobre una casa, pues me toca empezar a tumbarle las ramas para que no me vaya a dañar la casa, ¿no? Ah, ok, bueno. Listo, esos son efectos situaciones especiales. Bien,
Pero sí, en ese sentido, si tienes la razón, va a depender de algo. Regálame un minuto. Qué pena, aquí mi hijo está aquí haciendo pilatuna, sí. Entonces, Déjelo mire, interactuar, profe. ¿cómo? Déjelo interactuar, profe. Que lo dejen. No, yo lo dejo interactuar, tranquilos, no me preocupen, solamente que les muestro. Estaba jugando esto con esto en la boca y sacó babitas y está jugando con sus babitas. Él quiere dictarnos clase también, profe. Claro. Mírenlo, se los voy a mostrar, mira cómo juega. Me disculpa lo que voy a hacer. Ahí está jugando, miren. Tranquilo, profe, presente. Ahí está jugando. Saluda. Qué Ay, lindo, profe. sí. ¿Cómo? Se parece a usted. Así dicen. Gracias, que se parece a mí. Y es igual de desordenado que el papá. Ya, mi amor. Bueno. Entonces estábamos diciendo que para poder tumbar el árbol lo atacamos por el tronco. Bien. Pero el tronco es lo más difícil. Es duro, ¿cierto? Lleva uno tiempo en romperlo. Entonces, haciendo las analogías, el tronco se le va a conocer como el problema central. Ya les voy a mostrar bien la estructura de un árbol de problema a nivel metodológico. Las raíces se le van a conocer como las causas, es decir, y la ramificación se le van a conocer como las consecuencias. Bien, es decir, un problema se fortalece porque el tronco lo que hace es que a medida que las raíces le suministran nutrientes, el tronco va cogiendo un grosor y se va endureciendo. ¿Estamos en lo correcto, sí o no? Sí, señor. Bien. Entonces, como las raíces alimentan al tronco para que se endurezca, ese tronco también va a alimentar mediante su tallo, su tronco, todo el tallo, va a alimentar las ramificaciones y va a florecer. Llevemos la analogía de la forma como crece un árbol a un árbol de problema. Las raíces, como son las causas, si no se solucionan las causas o no se atacan las causas, ¿qué va a pasar con el problema? Se va a ir fortaleciendo o agrandando y va a ser mucho más difícil solucionarlo. ¿Perfecto? Si no soluciono el problema va a alimentar y me va a generar unas consecuencias. Y esas consecuencias van a ser de alto impacto ante la sociedad. Bien, consecuencias graves, medio graves, muy graves, consecuencias muy bajas. Pero ¿cómo se van a ir alimentando? A medida de que el problema no se solucione. A medida de que ese tronco no lo cortemos, no lo ataquemos. Bien, entonces, ¿qué hacen muchas personas para debilitar un árbol? ¿Sí saben qué hacen muchas personas para debilitar un árbol? ¿Le echan veneno? Bien, ¿y a dónde? A la raíz. ¿Raíces? Bien, Jenny, bien, Zuli, a las raíces. El veneno lo aplican a las raíces. ¿Pero por qué? Suena feo. No estoy diciendo que hagamos eso, estoy haciendo una analogía de un fenómeno natural a un fenómeno empresarial. ¿Bien? ¿Por qué le echan el veneno en las raíces? ¿Porque ella se alimenta? Ellas son las que alimentan el problema. Entonces las raíces, al estar envenenadas, emiten el veneno al tronco y lo debilitan. Y la debilitación del tronco va a debilitar la generación de consecuencias. Llevémoslo en el concepto empresarial. Si yo quiero solucionar un problema central, ¿tengo que atacar el problema central o las causas? Las causas. Las causas. Yo ataco las causas. Si ataco las causas, el problema central comienza a flaquear. Significa que le voy dando solución.
Y si le voy dando solución al problema central, atacando las causas, las consecuencias no van a perdurar y se van a eliminar. ¿Vamos entendiendo la lógica? Sí, señor. Entonces, para ir concluyendo sobre este primer slide, el análisis del problema nos va a mostrar una forma detallada de todo el problema o la situación que deseo estudiar, pero gracias a esta fase podremos plantear situaciones deseadas futuros en función de la problemática, que yo espero, y podremos proyectar alternativas de solución, atacando a las causas. Profe, muy bonito ese árbol, pero ¿será que tengo que dibujar un árbol? No, mis hijos, no se dibuja un árbol. La estructura de un árbol de problema es la que vemos a continuación. Me voy a saltar este slide, ya regreso al que me salté. La estructura del árbol de problema es de esta forma. Problema central en el medio, debajo del problema central, todo el conjunto de causas, causas primarias, causas secundarias, causas terciarias, y de arriba del problema central, todo el conjunto de efectos o consecuencias. Bien, lo que vemos en pantalla es la estructura de un árbol del problema. Y fíjense que podremos empezar a intuir de que una causa se genera por otras causas y que esas otras causas se generan por otro conjunto de causas y vamos desglosando o desenmarañando la situación problemática de la causa. Y que un efecto puede generar otros efectos. ¿Perfecto? Reglas a tener en cuenta. Como vemos en la imagen, y ya les voy a mostrar ejemplos, como vemos en la imagen, las flechas van de abajo hacia arriba, las flechas que componen el árbol del problema. Y estas flechas tienen que ser rectas. No se aceptan flechas diagonales, no se aceptan flechas curvas y mucho menos, voy a hacer un ejercicio porque he visto trabajos así, y mucho menos es que planteen un árbol de problema de esta forma, un círculo o un semicírculo o un óvalo del problema central y comienzan a partir de ahí, flechitas así. Y me colocan las causas. Y arriba, las consecuencias. Y parece un sol eso, parece un mapa de ideas. No, no es un mapa de ideas. Se tiene que cumplir sí o sí la estructura. ¿Y qué quiero dar a entender? Que por lo menos se vea la estratificación o los diferentes niveles del árbol de problema. ¿Cuántos niveles tiene un árbol de problema? 3. 1, que es el problema central. 2, que son las causas. Y 3, que son las consecuencias. Y nótense que el problema central cubre o absorbe a todas las causas. Por eso no se aceptan óvalos y que en la esquina del óvalo salga una flecha. Ajá, pero esa flecha que sale de toda la esquina del óvalo es consecuencia o causa, no se sabe y queda uno en las nubes. Entonces, reglas de oro. Ya les voy a dar los pasos para crear un árbol de problema, pero reglas de oro. Y es que por lo menos el problema central tiene que abarcar todas las causas, absorberlas. Por eso es que el recuadro es amplio, independientemente que diga apenas una o dos palabras. Bien. Segunda regla. Las flechas van de abajo hacia arriba. Bien. Y nótense que para efectos aquí en la causa 2,
causa primaria 2. Un conjunto de causas pueden ir directamente en una simple flecha hacia una causa primaria o una causa secundaria de la causa primaria 2 puede ser causa, bueno, aquí no lo puedo hacer curvo porque me tengo que mantener en lo que estoy diciendo. La causa primaria 2.1 puede ser causa secundaria también de la causa primaria 2, causa primaria 1. Ahí también vemos relaciones de causalidad. Se pueden compartir información, pero ¿cómo se logra eso? Con todo el equipo de trabajo y con todos los grupos de interés. Vamos ahora mismo a entender los pasos. Profe, ¿y cómo llegamos a este diagrama? Llegamos al diagrama con 6 pasitos muy sencillos. Primero de ellos es analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de la situación a abordar. Bien, básicamente lo que me está diciendo ese paso es, hagan un checklist, o más bien no checklist, hagan una lluvia de ideas de todos los problemas que se está presentando en la zona de estudio. Todos. Y no hemos identificado el problema central. Haga la lluvia de ideas. Hagamos la lluvia de ideas. Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, problema 5, y así sucesivamente. Pero todavía no hemos identificado cuál es el problema central. ¿Por qué hay que hacer ese listado de lluvia de ideas? Para poder entender realmente qué tan complejo es la zona de estudio que estoy estudiando. Eso por un lado. Segundo, porque tanto el problema central como las causas y las consecuencias son problemas. Bien, solamente que en un orden diferente. Una vez tenemos ese listado de los problemas, como inicia la segunda fase, fíjense, a partir de una lluvia de ideas, esto es la fase 1, establecer el problema central, es lo que me está indicando la fase 2. Establezcamos el problema central que afecta a la comunidad, pero miren cómo me lo indica, aplicando criterios de prioridad y selectividad. Yo les voy a enseñar una forma básica. La forma básica de poder aplicar ese criterio de prioridad o selectividad es mediante la relación de causalidad. Ejemplo, voy a hacer una locura aquí, vamos a ver si logramos entender, si no les agradezco que me indiquen. Ejemplo, imaginémonos que en esta fase voy a hacer unas líneas horizontales, problema 1, problema 2, hicimos toda nuestra lluvia de ideas, problema 3, problema 4, problema 5, problema 6, démoslo hasta 6. Tenemos la lluvia de ideas de los problemas. Bien. Entramos a la fase 2. Vamos a identificar cuál es el problema central. ¿Qué hay que hacer? Empezar, coger problema por problema y mirar si un problema se relaciona con otro o me afecta a otra condición. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cogí la primera línea, voy a cambiar de color, o el primer problema. Entonces decimos, este problema genera este segundo problema. Es decir, si se presenta el problema me va a generar este. Entonces seguimos indagando y decimos, bueno, este segundo problema genera este que está aquí, el tercer problema. Entonces ahí vamos viendo una relación de causalidad. Entramos al tercer problema y dice, no, pero este problema no genera nada, no afecta nada, lo dejamos tan quieto como está. Nos vamos para el cuarto problema, indagamos, este problema, pero este problema genera el tercer problema. El cuarto problema genera también el tercer problema. Entonces, ahí vamos viendo la relación, cómo se relacionan los problemas entre sí.
Y supongamos que el último problema también está direccionado hasta este tercero. Entonces, pregunto, bajo el ejercicio que acabo de hacer, ¿cuántas flechas están llegando al problema 3? ¿4? 4, ¿cierto? Entonces, como es el problema donde más se concentra la relación de causalidad, ya podemos intuir o definir que el problema principal es el problema 3. Todo está condicionándome o todo va dirigido hacia el problema 3. Entonces, el problema 3 se va a considerar el problema principal. Entonces, a partir de ahí, ya podemos, ¿qué fase entramos? Entramos a la fase 3. ¿Y qué es la fase 3? Voy a mantener aquí, pero voy a manejar otros colores. La fase 3 dice, defina los efectos más importantes del problema. Es decir, Profe, no te escuché, ¿qué? profe, qué pena, le interrumpo una pregunta. Sí, dime. O sea, viéndolo de otro punto de vista, por lo general, digamos, un problema va a generar así otro problema, así sea pequeño, ¿sí? ¿A Sí. qué tan detalle se debe llevar? O sea, o cómo se dice uno, este sí es un problema, pero no es relevante y no se va a tener en cuenta. O cómo se analiza esa parte para no poner, digamos, todo. Otra Porque, vez, rebobíname la idea, rebobíname la idea. por ejemplo, Anderson, señor, lo que usted trata de decir es de que, digamos, estamos hablando de la problemática que es Yopal, que es la inseguridad, las calles y las cosas, problemas que son los principales, los más enfocados. Ya los externos como no se está subiendo el recibo del agua, de la luz, problemas mínimos, ¿sí me entiende? Que no se han enfocado como tal. A eso es lo que se refiere el profe, que siempre van a haber, digamos, uno o dos problemas en el cual van a ir todos enfocados hacia él y van a ser los primordiales, ¿sí? Wilder te está tratando de responder, sin embargo, Anderson, te invito a que reorganiza tu idea y yo te colaboro. sí, o sea, por ejemplo, en el caso, bueno, ahí en la línea 3, no, mentira, en la línea 4, se dice, bueno, este problema o este ítem no genera otro problema, ¿sí? Pero digamos, en la vida real es difícil decir eso, Sí, porque por más que sea pequeño o que no afecte, en algo va a afectar algún otro tema, algún otro rubro, ¿sí? O sea, sí. ¿hasta qué nivel digamos, de detalle o hasta qué punto llegar uno en ese análisis de efecto-causa de los problemas, para no hacerlo tan extenso? Perfecto. Te entendí la pregunta. Bueno, respondiendo al pequeño ese ejercicio imaginario con las líneas, lógicamente un problema va a generar otro problema, pero como estamos mirando el nivel de correlación, digamos que ese problema generó apenas, se relacionó con otro problema, sea grande, pequeño. Pero si a ese problema le están llegando muchas flechas, automáticamente vamos a intuir, ese es un problema central y la flecha que sale de ese problema central se le considera como efecto. ¿Me doy a entender por ahí? Automáticamente ya voy a relacionar que ese problema central me está generando es un efecto, pero está sopesado por muchas causas. Eso por un lado. Segundo, digamos que no hicieron la lluvia de ideas, no hicieron el ejercicio de la lluvia de ideas de todos los problemas. ¿Cómo vamos a identificar, o bueno, si hicieron el ejercicio de la lluvia de ideas, cómo vamos a identificar esos pequeños problemas que son menores? ¿En qué parte los ubico? Si son causas o efectos. La respuesta concreta, Anderson, va a depender de la relación de causalidad que pueda tener ese pequeño problema que nosotros lo consideremos. Independientemente de su magnitud, si sea grande, va a depender de la relación de causalidad. ¿Quién es el que me lo está generando? Si el problema es el que está recibiendo, si el problema es pequeño, de magnitud pequeño o grande, me está relacionando flechas, es decir, le llegan flechas, se le va a considerar como un efecto. Pero si ese problema pequeño le salen flechas,
se le va a considerar como causa. Perdón, me enredé. Si ese problema Al revés. le llegan flechas, se le va a considerar como una causa, porque está soportado. Pero si le salen flechas es porque genera efectos. Entonces ya sabremos en qué nivel poderlo ubicar. Ya te voy a mostrar un ejemplo tácito. Es más, vamos a coger el ejercicio de los pequeños agricultores. Me voy a adelantar precisamente al ejercicio de los pequeños agricultores. Es más, no me voy a adelantar. Voy a abrir el documento. Regálenme un minuto. Voy a abrir el caso de los pequeños agricultores. Y vamos a hacer una dinámica. Me dicen, por favor, si logran ver el archivo. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Acá tenemos el caso de los pequeños agricultores. Si yo les coloco el ejercicio de hacer el árbol del problema, les van a decir, bueno, primer paso es el análisis de involucrados. Imaginémonos que ya hicieron el análisis de involucrados. Vamos a entrar al paso 2, que es el problema. Entonces acá usted dice, análisis del problema. Ya estamos viendo lo que estoy copiando, ¿cierto? Sí, señor. Entonces vamos a leer el problema. Vamos aquí a aumentar un poquitico para poderlo leer. Entonces dice, los pequeños agricultores de la región X padecen crónicamente de escasez de ingresos. Vamos aquí a ir, es más, vamos a señalar. Crónicamente escasez de ingresos. ¿Es un problema? Sí. Empezamos acá. Escasez de ingresos. Voy a hacer una vista, me disculpan, voy a dividir. ¿Logran ver la división? Sí, señor. Bien, es para poder leer arriba y abajo. Dice, escasez de ingresos, ya sean estos monetarios o en especies. Esa es una información adicional. Me está indicando que la escasez puede ser monetaria o en especies. Lo anterior provoca descontento social. Bueno. Descontento social. Lo voy a subrayar de amarillo. Descontento social. Bien, y a su vez me dice, genera alta migración. Estoy haciendo nada más la lista de problemas. La voy a resaltar. Hay alta migración. Uy, qué pena. Hay alta migración. Bien. Después dice, las principales fuentes de ingreso de los pequeños agricultores es la venta de sus cosechas, ya que no existen fuentes de ingresos alternativos. Bueno, entonces aquí me está diciendo no existencia de fuentes de ingreso alternas. Bien, eso es otro problema. Yo nada más estoy señalando los problemas, los estoy sacando. No obstante, la dedicación absoluta a la agricultura no logran los ingresos aceptables. ¿Debido a qué? Ok, entonces me van a decir, tienen altos costos de producción, entonces copiamos, altos costos de producción, escasez de cosechas son escasas, llego acá, cosechas escasas, y al mismo tiempo que la inflación
les afecta al incrementar el costo de los insumos. Ah, ok. Solamente voy a seleccionar inflación. Aquí para efectos de esto me está indicando que la inflación es un problema. Bien, entonces acá, inflación. Continúo. Seguimos leyendo. Según el informe de la Delegación Regional del Ministerio de Agricultura, con el que concuerda la Asociación de Pequeños Agricultores, y automáticamente me dicen, las causas principales de las cosechas, voy a omitir la palabra de causas, de las bajas cosechas son las pérdidas por plagas. Ah, ok. Pérdidas por plagas. Ya tengo otro problema identificado. Solamente estoy haciendo el listado de problemas. Pérdidas por plaga. Pérdidas por plagas. Y la utilización de técnicas de cultivos inadecuadas. Ah, ok. Acá hay otro problema. Bien, entonces acá. Utilización, técnicas de cultivos inadecuadas. Asimismo, la asociación estima que no logran obtener todo el beneficio posible de lo producido debido a los bajos precios que los venden. Ok. Bajos precios de venta. Su producción, vamos a copiar porque si no se me pasa, bajos precios de venta. Es otro problema. Su producción es vendida en la misma zona de producción a intermediarios o a los grandes propietarios, a precios impuestos en la práctica por los compradores. Esto ha motivado porque los pequeños agricultores no conocen los precios de los mercados. Ah, ok. Desconocimiento de los precios de los mercados y carecen poder de negociación. Entonces, acá colocamos desconocimiento, precios de mercado y carencia de poder de negociación. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora sí, quito la vista. Nos concentramos. Desconocimiento. Entonces, ¿qué sí? ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es mirar la relación de causalidad. Entonces, por eso tenemos el caso. Imaginémonos que aquí estamos en un grupo focal. Entonces, me dicen, el grupo social, el grupo focal con los diferentes actores me dicen, vamos a decir, ah, bueno, la escasez de ingresos, voy a colocar aquí, vamos a numerar esto aquí como 1, 2, 3, voy a darle una numeración. Yo sí me compliqué la vida solo. Como mentico y inicio y los números. Listo, ahí están enumerados. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a identificar, bueno, me dicen que la escasez de ingresos generan descontento social y alta migración. Ah, perfecto. Si nosotros empezamos aquí, decimos, descontento social es generado por la escasez de ingresos, se relaciona con escasez de ingresos, y la alta migración por escasez de ingresos. Ya sabemos que descontento social y migración es generado por escasez de ingresos. Bien, después seguimos. En este grupo social, la principal fuente de ingresos de los pequeños es la venta de sus cosechas, ya que no existen fuentes de ingresos alternativas. Ah, ok. Es la venta de sus cosechas, ya que no existen fuentes de ingresos alternativas. ¿Qué creen que nos están queriendo insinuar ahí? ¿Qué creen ustedes? Sin miedo al éxito, denme su opinión. Entonces, ¿qué me están intuyendo acá? Me están diciendo, ah, bueno,
hay escasez de ingresos es porque solamente existe una fuente de ingreso alternativo. Ok, la escasez de ingresos está sopesada por la no existencia de fuentes de ingresos alternativos. Solamente hay una sola. Bien, continuamos. Después de eso dice, no obstante, la dedicación absoluta a la agricultura, los pequeños agricultores no logran ingresos, miren, acá hay una clave, lo voy a colocar en otro color, no logran ingresos aceptables, es decir, son escasos, debido a que tienen altos costos de producción. Entonces, altos costos de producción, que es la 5, está relacionado con la alta escasez de ingresos. Y escasez en las cosechas. Ok, escasez en las cosechas. Está relacionado. ¿Cuántas ya lleva escasez de ingresos? ¿Cuántos aspectos me están ocasionando escasez de ingresos? 3. 3. Bien. Y el descontento social es generado ¿por quién? Por la escasez de ingresos. Y la alta migración es generado ¿por quién? Por la escasez de ingresos. Bien. Seguimos. Al mismo tiempo que la inflación le afecta al incrementar los costos de los insumos. Ok. Es cuestión de interpretar. Dice, al mismo tiempo la inflación afecta el incremento de los costos de los insumos. Y los insumos hacen parte ¿de quién? Del proceso de producción. Ok. Inflación afecta, entonces la inflación es el 7, a los altos costos de producción. Continuamos leyendo. Según el informe de la Delegación Regional del Ministerio de Agricultura con el que concuerda la Asociación de Pequeños Agricultores, las causas principales, bueno, aquí ya las estamos diciendo, de las bajas cosechas son pérdidas por plagas. Ok. Causas, cosechas escasas, pérdidas por plagas, entonces es 8. Ya me está indicando que es una causa de pérdida de las cosechas escasas. No, ya no podremos entender, ya no podemos fijar como cosechas escasas como un problema principal porque está asociado directamente a una causa, por pérdidas por plagas. Después dice, y la utilización de técnicas de cultivos inadecuadas. Ok, surge otra, que es la 9. Continuamos. Asimismo, la asociación estima que no logran obtener todo el beneficio posible de lo producido debido a los bajos precios. Entonces, beneficios posibles significa que los beneficios son ingresos, ¿cierto? Significa que escasez de ingresos se debe a bajos precios de venta, que sería la 10. Estamos viendo ahí el nivel de correlación. Entonces, imagínense que aquí todo esto, lo que 4, 5 y 6 son las flechas que le están llegando a los ingresos. Entonces, la 4, la 5 y la 6 son causas que generan escasez de ingresos. ¿Estamos entendiendo la dinámica? Entonces, ya tenemos, ya por el simple hecho, ya podremos empezar a intuir quién es el problema principal. Pregunto, ¿quién es el problema principal? Escasez de ingresos, descontento social, alta migración, no existencia de... Escasez de ingresos. Escasez de ingresos porque es el que más le está llegando información. Todo está direccionado hacia ti. El problema aquí es escasez de ingresos en la comunidad de los pequeños agricultores. Y a partir... Ese es el que causa un efecto, ¿no? Y ese causa 2 efectos, que son descontento social y alta migración. Ya a partir de ahí hay que entender, bueno, ¿y qué genera la no existencia de fuentes de ingresos alternas? Si no tiene una información por debajo de ella, es una causa directa plena. ¿Qué pasa con la 5? Altos costos de producción. Ya tengo una causa identificada en los altos costos de producción. ¿Qué pasa con la 6? Con las cosechas escasas. Ya tengo 2 causas identificadas. Y ya vamos ahí armando la problemática. Anderson, ¿te aclaré tu inquietud cómo sería? Sí, señor, claro que sí, muchas gracias. Listo, perfecto. ¿Y los demás compañeros? ¿Sí o no? Sí, señor. Bien, entonces continuamos con el material.
Regáleme un minuto. Entonces vamos acá. Una vez, entonces, hemos hecho esa lluvia de ideas y hacemos las relaciones para poder identificar el problema central, procedemos a identificar los efectos. Que los efectos son las consecuencias más importantes del problema en cuestión. De esta forma se analiza y verifica su importancia. Cuarto paso es anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar qué elementos están o podrían estar provocando el problema. Bien, es decir, qué está pasando tras bambalinas con respecto al problema principal. Quinto paso es, una vez que tengamos el problema central, como las causas y los efectos, se construye el árbol del problema, gracias a la relación de causalidad que hemos hecho, como en el ejemplo que estamos identificando. Y por último, revisar la validez e integridad del árbol. Es decir, ¿es coherente lo que estoy plasmando dentro del árbol del problema? Cuando hablo de coherencia es decir, la causa realmente me condiciona ese efecto me condiciona a otro efecto, y ese problema central me está condicionando a esos efectos o consecuencias detectadas. Es lógico, tiene coherencia. Entonces ya cuando se logra decir si es lógico, tiene coherencia esto, tenemos el árbol del problema definido. Ejemplos, aquí ya les expliqué esto. Bueno, algo que se me escapó de este aspecto, de este slide, es que el árbol del problema, como lo dije anteriormente, nos permite indagar la relación de causalidad. Por ende, ¿cómo se interpreta esto? Para eso están estas dos flechas puntiagudas. No hay que dibujarlas, pero es en el ámbito teórico. De abajo hacia arriba, el árbol del problema nos va a indicar la generación de efectos, cómo se van construyendo o generando los diferentes efectos dentro del problema. Y de arriba hacia abajo nos indica el comportamiento de la causalidad de los diferentes efectos encontrados. Entonces es una forma poder de entender y de validar y de generarle coherencia al árbol de problema detectado. Ejemplos. No se asusten con este árbol de problema que van a ver, que es un árbol de problema muy complejo. Este árbol de problema que les voy a presentar está asociado, y voy a retroceder a este análisis de involucrados que entendimos la sesión pasada. Entonces, es este. Bien. Fíjense que tenemos un problema central, y lo voy a leer. Dice, red de carreteras en deterioro. Pregunto, ¿está redactado como hecho negativo existente, sí o no? Jóvenes. Sí. Ok, listo. Díganlo con propiedad. Segundo, si nos vamos con los pasos, este es el segundo paso de detectar el problema central. Segundo, identifiquemos los efectos primarios, los efectos. Entonces, ¿cuántos efectos tiene? Primarios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Correcto. Bien. Tiene 6 efectos primarios o 6 consecuencias principales. Pero la red de carreteras en deterioro está soportado por 4 causas principales.
Entonces aquí va otra enseñanza que quiero que tengan presente. 4, perdón, me equivoqué. Julián está escribiendo locuras. Por 4 causas principales. 1, 2, 3 y 4. 4 causas principales. Bien, entonces, ¿qué quiero dejarles claro? No existe una regla que nos indique que la cantidad de causas principales tienen que ser proporcionales a la cantidad de consecuencias. No, no es una regla fija. No, sáquense eso de la cabecita. Yo puedo tener 4 causas principales y, como vemos aquí, 6 consecuencias principales. O puedo tener 4 causas principales y 2 consecuencias principales. Y no pasa nada. ¿Bien? Lo importante es que lo que se plasme en el árbol del problema nos manifieste o nos describa la situación problemática que estamos estudiando. Ahora bien, voy con los efectos. Cada efecto genera, o cada efecto principal me está mostrando efectos secundarios. Entonces acá tenemos efectos primarios, efectos secundarios y efectos terciarios. Bien, pero ojo, quiero que analicen qué pasa con el efecto 6. El efecto 6 se desprende una flecha y llega hacia este efecto final. Bien. Ese efecto final, según la categorización que tenemos de efecto primario, secundario y terciario, ¿corresponde a qué nivel? Según la categorización que acabé de indicar. ¿A qué nivel corresponde? ¿A primario, terciario o secundario? ¿Está preguntando sobre el 6, profe? Y sobre el 6. Primario. Pues, profe, tiene secundario y terciario. No me han hecho entender. Miren. Dije, en los efectos tenemos 3 niveles. Efectos primarios, efectos secundarios y efectos terciarios. Pregunto, lo voy a encerrar en un cuadrito para no confundirlo. Este efecto que estoy encerrando, ¿en qué nivel está? ¿Terciario, secundario o primario? Terciario. Está en el nivel terciario según la gráfica. Pero, ese efecto es generado también por el efecto primario. Entonces, para el efecto primario 6, este efecto, exclusivamente este efecto, para el efecto primario 6, este efecto es efecto secundario para el efecto 6, primario 6. Pero para el efecto primario 4, este efecto sí corresponde al efecto terciario del 4. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, ahora sí. Eso es lo que quiero que tengan claro. Nosotros podemos, si comenzamos a desmarañar o a llevarlo a un nivel específico de especificidad la información, podemos tener, tanto en causas como en consecuencias, relacionamiento de la información. Pero una información que esté relacionada puede estar en un nivel para X causa y en otro nivel para la otra causa.
Entonces, hay que tener cuidado cómo se vaya a intervenir o a desarrollar el análisis del árbol del problema. Lo mismo sucede con las causas. Tenemos causas primarias. Bien. Tenemos causas secundarias. Tenemos causas terciarias. Y llegamos hasta una causa de cuarto nivel. Bien. Entonces analicemos esta. Voy a analizar. Vamos a analizar. ¿Cuál quiero analizar? Quiero, hay una que me manda directo. La estoy buscando, no la encuentro. Ahora, hoy no la encuentro, qué vaina. Acá. Vamos a ver acá. Secundaria, terciarias y cuarto. Uy, no, sí las clasifiqué bien. Secundaria, terciaria y cuarto. Secundaria, terciaria. Esto creo que está en terciario, cuarto y quinto nivel. Analicemos esta. Esta causa hace parte de la causa principal 4, pero está compartida, voy a cambiarlo aquí con esta. Bien. Si nosotros analizamos esta causa para la ramificación del cuarto nivel, sobre todo en la causa secundaria 2, para ella, para la causa secundaria 2, corresponde al nivel 3. Y a partir de ahí, esta, para la causa secundaria 2 de la 4, esta que está en cuadrito es nivel 4. Y esta vendría siendo nivel 5. Bien, por la ramificación es así. Esta sería la ramificación. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel. En cambio, si nos vamos con la ramificación, voy a dibujarla aquí así. Esta sería primero, segundo, tercero y cuarto nivel. Entonces, fíjense que esta causa que es compartida entre estas dos, para una es de cuarto nivel y para la otra es de tercer nivel. Y hay que saber interpretar la dinámica. Otro aspecto es a rescatar dentro del árbol del problema. Y es que tanto como de consecuencias y como de causas, podremos identificar ramificaciones. ¿Qué es una ramificación? Me voy a regresar aquí. Una ramificación es el conjunto de información que compone a una causa primaria o es el conjunto de información que compone a un efecto primario. Bien, eso es una ramificación hacia arriba y una ramificación hacia abajo. Si analizamos este problema, pregunto, ¿cuál es la ramificación que compone al efecto primario 1? Voy a hacerlo como línea normal. Vendría siendo esta y esta vendría siendo la ramificación. Bien, de la efecto primario 2, vendría siendo esta como tal, del efecto primario 3, esta como tal, del efecto primario 4, vendría siendo, aquí sí me va a tocar encerrarla.
Toda esta es el cuarto. Bien, y al igual que la quinta, porque comparten estas dos hasta acá. Bien, y la sexta nada más sería esta. Entonces, fíjense que cada una va mostrando una ramificación y esa ramificación está compuesta por un conjunto de información. Y ese conjunto de información, cuando lo llevamos a un nivel o a la tercera fase de la metodología del marco lógico, nos va a permitir poder tomar decisiones en función de futuras opciones de solución. Otro ejemplo de árbol del problema, este que vemos a continuación. Este árbol del problema, yo participé en su diseño. Es más, fue presentado a un proyecto a Tecolciencias. Y el problema central identificado fue la falta de alternativas sostenibles para el aprovechamiento de subproductos de beneficio bovino en el municipio de Yopal. Bien. Este problema, según el trabajo desarrollado, genera 5 efectos primarios y está soportado por 3 grandes causas primarias. Y a partir de ahí se despliega un conjunto de información donde se interrelaciona entre ellas mismas. Porque las flechas nos los están indicando. Las flechas nos indican esa interrelación. Este árbol del problema y este árbol del problema son árboles de problemas complejos. Son árboles de problemas que tienen mucha información para analizar. Son árboles de problemas que realmente describen la realidad de una problemática. Pero también tenemos árboles de problemas sencillos. Bien, y eso no quiere decir que entre más relacionamiento tengan los árboles de problemas, entre más cuadritos pueda presentar, es un problema bien descrito. No podemos presentar un árbol de problema muy sencillo, pero que realmente denote la realidad o describa la realidad de la situación de estudio. Fíjense que aquí tenemos un problema central que dice la capacidad en agrobiotecnología y bioseguridad está restringida en la región, como un todo. Y ese problema está soportado por 4 grandes causas principales y genera 2 efectos principales. Y los 2 efectos principales comparten un efecto secundario. Y no está mal. Bien. También podemos ver en sus causas que la información es muy directa al grano. La causa que más niveles tiene es la causa la causa primaria 2, donde dice baja inversión del sector privado, tiene los 3 niveles. Causa primaria, causa secundaria y causa terciaria. Las demás no, solamente llegan hasta el nivel 2. Yo que sí espero en los problemas que ustedes van a trabajar, en los casos que les voy a poner, en la aplicabilidad del proyecto que están desarrollando. Mínimamente, sí quiero ver hasta el nivel 2. Tanto de efectos como de consecuencias, como de causas. Lleguemos hasta el nivel 2, no me lo lleven no les voy a exigir tanto desagregación, pero sí sáquenme causas de la causa y sáquenme efectos del efecto, para poder entender mejor la dinámica que se va a trabajar. Jóvenes, quiero saber y quiero que me sean totalmente honestos con 2 simples preguntas. ¿Ha sido clara la información suministrada y les ha permitido entender la temática
Y segundo, si el material que les presenté en la noche de hoy fue pertinente. Entonces, escucho. Sí, sí, señor. Sí, la temática fue clara. Sí, sí, fue muy clara. Perfecto. Entonces, para efectos de este fin de semana, yo se los voy a dañar. Eso Según es lo que no está plataforma. No quedó clara. Ya no nos salvamos este fin de semana. Ya no se salvan este fin de semana. Bien, según veo y observo en la plataforma Ágora, el fin de semana no los dejé descansar, nada más hicieron un pequeño quiz conmigo y no cargaron la tarea, no les cargué tarea, perdón. ¿Qué van a tener que desarrollar para este fin de semana? La fase 1 y 2 del proyecto aplicativo que me están trabajando. Ese proyecto aplicativo puede ser el núcleo integrador del semestre pasado, puede ser otro proyecto que me quieran trabajar, perdón, otro proyecto no, otra situación problemática que quieran trabajar, pero lo importante es que me presenten el trabajo aplicativo. Recuerden, fase 1 y 2. La fase 1 es todo el análisis de involucrados y la fase 2 el análisis del problema. ¿Perfecto? Solamente permito que me entreguen 2 tipos de archivo, PDFs o en Excel. ¿Cuáles aconsejo yo? Excel, porque les queda más fácil con las celdas poder generar el árbol de problema. Entonces, mis hijos, ese es lo que van a tener que trabajar este fin de semana. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, la fase uno es análisis De los involucrados, y la fase 2. análisis del problema, la que estamos viendo hoy. Bien, ¿preguntas? Profe, ¿ese es el trabajo en grupo? ¿O es Ese es el trabajo en grupo. Ese es un trabajo en grupo. Ok. Bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, inquietudes, sugerencias, quejas, reclamos? Por favor, hacerlas ya. Profe, Dime, Ida. Mínimo de cuánto. no, en el análisis del problema, ¿qué vamos a hacer? O sea, identificar, hacemos la lluvia de ideas Y el árbol del problema. y el árbol. Ah, o sea, a eso me refería, como tal el árbol, ok. Como tal, el árbol del problema. Ok. El medio cuadrito que nos mostró. El medio cuadrito. Te aclaro algo, ya que les aclaro algo, ya que Aidali toca eso. No es necesario que me hagan la lluvia idea de los problemas. Esas son técnicas que yo les enseño para poder identificar el árbol del problema y el problema central y cómo llevar la demás información a causa o a consecuencia. Vayan directo al árbol del problema y lo arman. Perfecto. Quiero ver árbol del problema en la fase 2 y en la fase 1, clasificación de involucrados, análisis de involucrados y valorización de los involucrados. Perfecto. ¿Cuántos integrantes? Somos 16. El que quiera trabajar individual lo puede hacer. Está en todo su derecho. Pero mínimamente espero que los grupos estén conformados entre 3 personas a 4 por mucho. Pero el que quiera trabajar individual o el que quiera trabajar nada más en pareja lo puede hacer. Está en todo su derecho. Quiero dejar claro algo, también el trabajo solamente lo carga una persona del grupo, pero traten en lo posible que el archivo que me carguen estén los nombres de los integrantes, porque donde yo apenas vea el nombre de un integrante, a ese le asigno nota, al otro le pongo 0 porque no está. No me voy a poner a adivinar quiénes son. ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Algo más que quieran abordar?
¿O ¿Para no? cuándo va a quedar el trabajo? Eso para entregarlo en la próxima clase. Listo, hasta el miércoles antes de Miércoles, las 6. antes de las 6, sí. Listo, profe, muchas gracias. Y el próximo miércoles es el parcial. Listo, profe. ¿Su merced carga esta clase Al a su YouTube, canal de YouTube? Ok. sí. Y Y la anterior también es acá, ¿cierto? ya está cargada la anterior, sí. Listo, profe. Entonces, estudien. El parcial de antemano les digo que es un caso aplicativo. Entonces, ¿cómo logran obtener la información? Leyendo juiciosamente. Se los voy a mandar por el grupo de web. Creo que se los compartí, sin embargo, voy a verificar el manual de la CEPAL para que lo profundicen. Perfecto. Sí, señor. Listo. Entonces, mis hijos, Sí, señor. los Profe, dejaré. me Dime. parece que un día su merced nos había dicho que nos iba a compartir un libro también. Oh, ok.